El frío del aire acondicionado del aeropuerto me golpeó la cara, pero no dolía tanto como lo que acababa de pasar. Me llamo Matilde, tengo 72 años, y hace 5 minutos mi propio hijo me dejó tirada en la acera, como si fuera una maleta vieja, sin abrazo, sin despedida, sin vergüenza. «Tome un taxi, mamá», fue lo último que dijo. Mentía, porque la casa a la que debía ir nunca existió. Ahí, rodeada de gente que viajaba con su familia, entendí algo brutal. No me habían olvidado, me habían descartado, como si ya no valiera nada. Pero se equivocaron, porque mientras ellos volaban a Cancún, yo recordé quién era antes de convertirme en silencio. Metí la mano en mi bolso y saqué algo que ellos jamás imaginaron. No era solo una tarjeta negra, era poder, era libertad, era guerra. Levanté la cabeza, llamé a un taxi, y en ese momento dejé de ser la víctima, porque ellos pensaron que me abandonaron, pero lo que no saben es que ese fue el peor error de sus vidas, porque la mujer que dejaron atrás ya no existe, y la que viene de regreso no perdona. El aire acondicionado de la terminal automática me golpeó el rostro con fuerza, pero ni siquiera ese frío artificial calaba tanto como el hielo que sentí en el pecho al ver las luces rojas de la camioneta alejarse. Me llamo Matilde, tengo 72 años, y hace exactamente 5 minutos mi propio hijo me dejó tirada en la acera del aeropuerto, como si fuera una maleta vieja que estorba en el maletero. «No se preocupe, mamá», me había dicho Roberto sin mirarme a los ojos, con esa prisa nerviosa que le entra cuando miente. «Ya hablamos con doña Berta, ella la está esperando en su casa. Tome este dinero para el taxi y vaya directo para allá. Nosotros tenemos que correr o perdemos el vuelo a Cancún». Y así, sin un abrazo, sin un «te quiero», con mi nuera Lorena tecleando furiosamente en su celular, sin siquiera bajar la ventanilla para despedirse, arrancaron. Me dejaron ahí, abrazada a mi abrigo de lana gris, ese que compré hace 20 años y que aún guarda el aroma de la colonia de mi difunto esposo, con mi pequeña maleta de ruedas a mi lado. La gente pasaba a mi alrededor empujando carritos llenos de equipaje. Familias que se abrazaban, niños que lloraban o reían. Yo era una estatua en medio de un río de gente apurada. «Ve donde doña Berta», resonaba en mi cabeza. Roberto siempre fue atolondrado, pero nunca pensé que tuviera mala fe. Lorena, en cambio, siempre me miró como quien observa una mancha en la pared, algo incómodo que hay que cubrir o eliminar. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. No era miedo, o eso quería creer. Era esa sensación amarga que sube por la garganta cuando uno se ha tragado las palabras durante demasiado tiempo. Saqué mi viejo celular del bolso, ese que mis nietos llaman una piedra porque solo sirve para llamar, y marqué el número de mi vecina. Berta y yo hemos vivido en la misma calle durante 40 años. Contestó al tercer timbrazo. De fondo se escuchaba música, risas, platos chocando. «Bueno». «Berta, soy yo, Matilde. Disculpa que te moleste». «Matilde, qué milagro. ¿Cómo estás, mujer? Aquí estamos en el cumpleaños de mi nieto, el más chico. Hay un escándalo que no veas». Sentí un nudo en el estómago. «¿Fiesta? ¿No estás en tu casa?» «Para nada. Estamos en la finca de mi yerno, a 2 horas de la ciudad. Nos vinimos desde ayer y no volvemos hasta el lunes. ¿Pasó algo?» El mundo se detuvo. El ruido del aeropuerto desapareció y solo quedó un zumbido sordo en mis oídos. «No, no es nada, Berta». Mentí sintiendo cómo las lágrimas ardían detrás de mis ojos. «Solo quería saludarte. Diviértete». Colgué antes de que hiciera más preguntas. Ahí estaba la verdad, desnuda, cruel. No habían hablado con nadie. Roberto me había mentido. Me habían sacado de mi propia casa, esa que mi esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo y que puse a nombre de Roberto cuando enviudé para facilitar trámites, para poder irse de vacaciones sin el estorbo. Si hubiera tomado ese taxi, habría llegado a una puerta cerrada.
sola, sin llaves de mi propia casa, porque Lorena me las pidió por seguridad. Me senté en una banca fría de metal, pequeña, invisible. Recordé todas las veces que me quedé callada, cuando cambiaron mis muebles sin preguntarme, cuando dejaron de invitarme a comer los domingos porque la abuela se cansa, cuando vendieron mi camioneta porque ya no tengo edad, aunque mi vista es perfecta. He sido dócil, creyendo que el amor se gana con paciencia, que si no doy problemas, me querrán más. Qué equivocada estaba. Miré mis manos, arrugadas, sí, pero fuertes. Estas manos amasaron pan para sobrevivir, llevaron las cuentas del taller de mi esposo, enfrentaron proveedores y clientes que creían que por ser mujer podían engañarme. Yo no siempre fui esta anciana olvidada en un rincón. Yo fui Matilde, la que no le tenía miedo a nada. ¿En qué momento me convertí en un mueble viejo que se tira a la acera? «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó un maletero con lástima. Odié ese tono. Odié esa mirada. «No, joven», respondí enderezando la espalda. «No estoy esperando a nadie. Estoy pensando». Y era verdad, porque en ese instante recordé algo que ellos nunca imaginaron. Metí la mano en mi bolso, ignorando el billete que Roberto me había dado como limosna. Busqué más profundo, hasta encontrar el cierre oculto. Ahí estaba, la tarjeta negra. No era solo plástico, era mi libertad. Era mi dignidad. La sostuve bajo la luz del aeropuerto y por primera vez en años algo dentro de mí cambió. El frío desapareció y en su lugar nació fuego. Me levanté. «¡Taxi!», grité con una autoridad que no usaba desde hacía décadas. El conductor se detuvo. «¿A dónde la llevo, madre?». «No me diga madre», respondí firme. «Dígame, señora Matilde». El hombre asintió. «Disculpe, señora Matilde. ¿A dónde vamos?». Miré hacia la terminal donde mi hijo había desaparecido. Sonreí, pero no era una sonrisa dulce, era una sonrisa afilada. «Al Hotel Imperial». «Señora, es el más caro de la ciudad». «Lo sé, y esta vez no dudé. Y no se preocupe por el dinero, tengo con qué pagar». El taxi arrancó, y mientras la ciudad pasaba frente a mis ojos, supe algo con absoluta certeza. Ellos pensaron que me habían abandonado, pero en realidad me habían liberado. «Buenos días, señora Matilde», respondió una voz melodiosa al primer tono. «¿En qué podemos servirle?». «Quiero desayunar, pero quiero fruta picada pero sin melón que me cae pesado, papaya y frutos rojos, huevos motuleños, café de olla bien caliente y jugo de naranja recién exprimido. Y por favor, mándenme un periódico, El Financiero». Enseguida, colgué y sonreí. En casa de Roberto yo comía lo que sobraba o lo que los niños dejaban en el plato. «No desperdicie, mamá», decía Lorena mientras tiraba a la basura filetes enteros que se le habían quemado. Aquí yo elegía. Mientras esperaba el desayuno busqué mi bolso, saqué la tarjeta negra y junto a ella un pequeño bastón plegable que había comprado en la farmacia del aeropuerto antes de salir, casi por instinto. Era feo, de aluminio barato. Lo miré con desprecio. Si iba a ser la Matilde del Hotel Imperial, necesitaba algo mejor. Necesitaba mis herramientas. El desayuno llegó en un carrito cubierto con mantel de lino. El mesero, un joven llamado Esteban, me servía el café con una reverencia que ni el sacerdote en la misa de mi parroquia recibía. «¿Necesita algo más, señora?». «Sí, Esteban. Necesito tecnología. Mi celular es una carcacha y tengo que revisar mis cuentas. ¿El hotel tiene centro de negocios? ¿O pueden conseguirme una tableta?». «Por supuesto. Podemos traerle un iPad del hotel para su uso durante la estancia. O, si lo prefiere, el concierge puede organizar la compra de uno nuevo para usted. Que me compren uno, el mejor que haya, y que me lo configuren con letra grande». Una hora después, tenía frente a mí una pantalla nueva y brillante. Con ayuda de Esteban, entré a la aplicación del banco. Mis manos temblaron al teclear la contraseña que mi esposo me hizo memorizar hace tantos años. La fecha de nuestro primer beso, al revés. La pantalla parpadeó y mostró el saldo. Tuve que ponerme los lentes, limpiarlos 2 veces. Sabía que la venta del terreno había sido buena.
Sabía que los intereses compuestos hacían maravillas, como decía mi viejo, pero no tenía idea de la magnitud. Durante 10 años, ese dinero había crecido en silencio, mientras yo me hacía pequeña. La cifra tenía tantos ceros que me mareé. Podría comprar la casa de Roberto 3 veces, y aún me sobraría para irme a Europa. «Ay, Rogelio», susurré mirando al techo, «qué razón tenías. Guarda para cuando llueva», me dijiste, «y vaya que está cayendo la tormenta». Pero no era solo dinero lo que brillaba en la pantalla. Era poder, era posibilidad. Durante años estuve pidiendo permiso para vivir, cuando tenía la llave de mi propia celda en el bolsillo. Por un momento me sentí estúpida, una vieja tonta, que se dejó humillar por un plato de sopa y un techo prestado. Pero la autocompasión es un lujo que ya no puedo darme. Me vestí con la ropa del día anterior, que ahora me parecía un disfraz. Bajé al lobby. Mis pasos resonaban firmes. Caminé directo hacia la galería comercial del hotel. Los escaparates brillaban con joyas, ropa de diseñador y artículos de piel que costaban lo que un coche pequeño. Entré a una boutique italiana. La dependienta, delgada, impecable, con la nariz evidentemente retocada, me escaneó de arriba a abajo. Vi el gesto, ese leve fruncimiento de labios que dice sin palabras: «Usted no puede pagar esto». «La sección de saldos está en el centro comercial de la otra calle», dijo sin moverse. Ahí estaba otra vez, la misma mirada de Lorena, la misma de Roberto cuando yo opinaba, la mirada que dice: «Tú no cuentas». Saqué la tarjeta negra y la sostuve entre mis dedos como una navaja. «No busco saldo, señorita. Busco un guardarropa completo. Pantalones de lino, blusas de seda, sacos que no parezcan de abuela. Y atención personalizada. Ahora, si usted está muy ocupada juzgando a sus clientes por su apariencia, puedo ir a la tienda de enfrente». La mujer palideció. Tragó saliva. Su actitud cambió en un instante. «Disculpe, señora. Por favor, tenemos una colección nueva de Milán que le quedará divina. Permítame ofrecerle una copa de champaña mientras elige». Pasé las siguientes 3 horas probándome ropa. Frente al espejo, por primera vez en años, no vi a la madre de Roberto. Vi a Matilde. La tela caía con elegancia sobre mi cuerpo. Disimulaba lo que debía y resaltaba lo que aún tenía valor. Compré zapatos italianos de cuero suave que abrazaban mis pies cansados como guantes. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una tienda de antigüedades al final del pasillo. En la vitrina, un bastón, madera de ébano, empuñadura de plata labrada en forma de águila. No era un bastón médico, era un bastón de mando. Entré y lo tomé. Pesaba. Se sentía firme, frío, poderoso. «Es una pieza del siglo XIX, señora», dijo el anticuario. «Perteneció a una matriarca de la industria textil. Dicen que con ese bastón dirigía sus fábricas. Me lo llevo, sin dudar». Salí de ahí marcando el suelo de mármol. Toc, toc, toc. Cada golpe era una declaración. Aquí estoy, aquí sigo, y no me voy a callar. Regresé a la suite, cargada de bolsas que el Botones llevó por mí. Me senté en el sofá de terciopelo y pedí un té. Mientras el vapor se elevaba desde la taza de porcelana, mi mente viajó al pasado, al taller mecánico. Yo no solo llevaba las cuentas, yo negociaba. Yo enfrentaba a proveedores que querían vender basura a precio de oro. Yo calmaba clientes furiosos. Yo propuse expandir el negocio. Rogelio era el genio de los motores, pero yo era el cerebro. ¿En qué momento se me olvidó eso? Fue poco a poco. Cuando Rogelio murió, el dolor me dobló. Roberto, que apenas terminaba la carrera, se ofreció a ayudarme con los papeles. «Descansa, mamá. Tú ya trabajaste mucho». Y yo, tonta, le creí. Le firmé poderes. Le cedí la administración. Pensé que era amor filial. Ahora veo que era una estrategia de demolición lenta. Primero me quitaron las llaves del taller, luego las del coche, y finalmente las de mi propia vida. Me convencieron de que mi opinión ya no valía. «Mamá, usted no entiende de computadoras». «Ja,
No entenderé de TikTok, pero entiendo de números, y los números de mi cuenta bancaria dicen que soy más lista que ellos dos juntos. Me levanté y caminé hacia el escritorio. Encendí la tableta nueva. Era hora de dejar de lamentarme y empezar a planear. Roberto y Lorena volverían en 19 días. Pensaban encontrarme mansa, derrotada, tal vez enferma por el susto y la soledad. Seguramente Lorena ya tenía preparado su discurso. «Ay, Matilde, qué pena lo de la confusión con la vecina, pero ya ve cómo usted es de despistada». No, eso no iba a pasar. Busqué en Internet abogados especialistas en derecho familiar y propiedades. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. Sí, Roberto tenía la escritura a su nombre. Yo misma se la doné en vida para evitar impuestos sucesorios. Pero recordaba algo, una cláusula. El notario, viejo amigo de Rogelio, insistió en incluirla. Usufructo vitalicio. No le presté atención en ese momento. Solo quería proteger a mi hijo. Ahora entendía todo. Marqué el número del despacho jurídico más prestigioso que encontré. Buenas tardes, Bufete Méndez y Asociados. Buenas tardes, habla la señora Matilde. Necesito una consulta urgente con el licenciado Méndez. Es sobre una revocación de donación por ingratitud y recuperación de bienes. La recepcionista titubeó. El licenciado tiene la agenda llena hasta el próximo mes, señora. Dígale que soy la viuda de Rogelio, del taller El Pistón de Oro, y dígale que puedo pagar el triple de sus honorarios si me recibe mañana a primera hora, aquí, en la suite presidencial del Hotel Imperial. Silencio. El dinero y la ubicación abren puertas que los apellidos ya no pueden empujar. Un momento, por favor. Música de espera. Segundos después, una voz grave. Doña Matilde, la esposa de Rogelio. ¡Qué sorpresa! Por supuesto que la recuerdo. Mañana a las 9. ¿Le parece bien? Perfecto. A su mejor especialista en desalojos. Colgué. Una descarga de adrenalina recorrió mi cuerpo. Desalojo. La palabra sonaba dura, casi cruel. ¿Cómo puede una madre pensar en echar a su hijo? Pero entonces recordé el aeropuerto, el frío, la mentira, la indiferencia. Ellos no tuvieron piedad. No pensaron si tendría dónde dormir, si tendría que comer, o si alguien me haría daño en la calle. Ellos me descartaron. Me acerqué al minibar y tomé otra agua mineral. Me senté frente al ventanal, con el bastón de ébano y plata entre las manos. La noche caía sobre la ciudad. Las luces se encendían una a una, como pequeñas promesas. Roberto y Lorena estaban en Cancún, riéndose, brindando, creyéndose inteligentes. Déjenlos reír. Cuando regresen, no encontrarán la puerta abierta. Tomé la tableta y revisé mi correo. Una alerta del banco. Intento de acceso fallido desde Cancún, México. Sentí un golpe en el pecho, pero no era dolor. Era confirmación. Miserables. Ni siquiera esperaron un día para intentar robarme. Querían mi pensión. Querían lo poco que creían que tenía. Pero Roberto no sabía algo. Yo había cambiado la clave. Esto ya no era una lección. Era una guerra. Y ellos cometieron el peor error. Subestimar a su enemigo. Me levanté. Me miré en el espejo. La blusa de seda azul marino caía perfecta sobre mis hombros. Me veía bien. Me veía peligrosa. Muy bien, Matilde. Mañana empieza la cacería. Salí de la habitación rumbo al restaurante. Mi bastón marcaba el ritmo. Clac, clac, clac. La gente se apartaba, no por lástima, sino por respeto. Ya no era invisible. Era dueña de mi destino. Y tenía 19 días para preparar la bienvenida más fría que mi hijo jamás imaginaría. La cena sería langosta. Y el postre, venganza. Fría, elegante, servida en plato de plata. Ese es el punto, licenciado. Ese es exactamente el punto. Apenas se fue el abogado, mi teléfono, la tableta nueva y brillante que me habían traído, empezó a sonar. Videollamada. En la pantalla aparecía el nombre, Roberto. Lo dejé sonar. Una vez, 2 veces, 3. Que sufra un poco, que sienta la incertidumbre. A la 4ª vez contesté, pero solo con audio. No quería que viera las cortinas de seda ni el servicio de habitaciones. Bueno, dije con la voz ligeramente rasposa, fingiendo debilidad. Mamá, por fin contestas.
La voz de Roberto sonaba aguda, casi histérica. Se escuchaba viento, música de playa de fondo. ¿Dónde estás? Te he estado llamando toda la mañana. ¿Estás con doña Berta? Sí, mijo, aquí estoy. Mentí con una naturalidad que hasta a mí me sorprendió. Berta salió al mercado y me dejó aquí, sentadita, viendo la novela. ¿Qué pasa? ¿No se la están pasando bien? Hubo una pausa. Escuché a Lorena susurrar algo, venenosa, detrás de él. Mamá, escucha, tenemos un problema. Ahí estaba, la tarjeta de la pensión. Intenté sacar dinero del cajero para pagar una excursión a los cenoches y dice fondos insuficientes. ¿Sacaste el dinero antes de irnos? Apreté el bastón con fuerza. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿comiste bien? Solo el dinero, mi miserable pensión, su caja chica. Ay, Roberto, respondí, adoptando ese tono de viejita confundida. Yo no saqué nada, pero fíjate que el otro día escuché en las noticias que el banco está bloqueando cuentas de pensionados por seguridad. Dicen que hay que ir a la sucursal a poner la huella digital. ¿Qué? Gritó. Pero si estamos en Cancún, necesito ese dinero, mamá. Lorena quiere nadar con los delfines y ya nos gastamos el efectivo en la cena de ayer. Tienes que ir al banco. Dile a Berta que te lleve ahora mismo. Sonreí. Una sonrisa fría, precisa, calculada. Uy, mijo, imposible. Berta se llevó las llaves de su coche y no regresa hasta la noche. Y tú sabes que me duelen las rodillas para caminar hasta el banco. Además, no tengo mi credencial. Silencio. Bueno, sí la tengo aquí, pero no, mijo, no puedo ir. Van a tener que apretarse el cinturón. Mamá, no me hagas esto, bramó. Lo siento, se corta. La señal aquí en casa de la vecina es muy mala. Y colgué. Apagué la tableta y me eché a reír. Una risa profunda, liberadora, sanadora. Se acabaron los delfines para Lorena. Espero que disfruten el mar desde la arena pública y los sándwiches de jamón. Me vestí con un conjunto de lino color arena, elegante pero fresco, mocasines de piel suave, como caminar sobre nubes. Tomé mi bolso de diseñador, mi bastón de águila. Era hora de volver a mi casa, pero no como sirvienta, como dueña. El chofer del hotel me llevó en un auto negro, impecable. Cuando entramos a mi colonia, todo seguía igual. Los baches, los perros callejeros, la tiendita de la esquina. Pero yo no. Yo lo veía todo a través de un cristal tintado. Desde arriba, desde el poder. Nos detuvimos frente a mi casa. La fachada estaba descuidada. La pintura amarilla se caía a pedazos. El jardín, una selva. Ya no hay dinero para el jardinero, decía siempre Lorena mientras llegaba con bolsas de ropa nueva. Hipócrita. El cerrajero ya estaba ahí, junto a su camioneta. Señora Matilde, el licenciado me dio instrucciones. ¿Procedemos? Proceda, joven. Y quiero las cerraduras más seguras que tenga, de esas que no se abren ni con taladro. El ruido comenzó, fuerte, invasivo. Los vecinos empezaron a mirar. Perfecto. Entonces, un taxi se detuvo 2 casas más abajo. Bajó una mujer con bolsas de mandado. Berta. Mi corazón dio un vuelco. Si me veía así, todo se derrumbaría. Pero no si yo controlaba la historia. Caminé hacia ella. Tac, tac, tac. El sonido de mi bastón llamó su atención. «Matilde», exclamó, dejando caer una bolsa de naranjas. «¡Santo cielo! ¿Qué haces aquí? ¿No estabas cuidando mi casa?» No me agaché, solo hice un gesto. El chofer corrió a recoger las naranjas. Berta miró al chofer, al coche, a mi ropa, y luego a mí, impactada. «Berta, amiga», dije en voz baja, firme, «tenemos que hablar, pero no aquí». La llevé al interior. El cerrajero acababa de abrir la puerta. Un olor a encierro y descuido nos golpeó de frente. «Pasa, siéntate». Berta estaba pálida. Matilde, me vas a matar de un susto. Roberto me dijo que te quedarías conmigo. Yo le dije que no estaba. Roberto mintió, Berta. Silencio. La miré directo a los ojos. Me dejaron en el aeropuerto. Dijeron que tú me esperabas. Cuando te llamé, entendí todo. Tragué saliva. Me abandonaron. Berta se llevó las manos a la boca. Virgen Santísima. Sin llaves, sin dinero, sin saber a dónde ir. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde dormiste? Aquí venía la jugada maestra. Dios no desantara a Berta. Un antiguo socio de Rogelio me vio, un hombre importante, me ofreció ayuda.
Estoy en un lugar seguro, mientras arreglo mis asuntos legales. ¿Legales? Estoy recuperando mi casa. Me acerqué. Le tomé las manos. Pero necesito un favor. Sus ojos brillaron. Nadie debe saber dónde estoy. Si Roberto llama, no sabes nada. Si Lorena pregunta, no me has visto. Quiero que piensen que desaparecí. Silencio. Quiero que sientan el frío que yo sentí. Berta sonrió. Esa sonrisa peligrosa de quien ama el chisme, pero odia la injusticia. Cuenta conmigo, Matilde. Esos malagradecidos van a pagar. Le di una caja de chocolates finos. Un regalito. Se fue feliz, con una misión. En menos de 2 horas, todo el barrio sabría la historia. Mi primer golpe, la condena social. Subí las escaleras. Mis rodillas ya no dolían tanto. Tal vez nunca fue artritis. Tal vez era tristeza. Entré a la habitación principal. Mi habitación. La que fue mía y de Rogelio por 30 años. Ahora, hecha un desastre. Ropa tirada. Cama deshecha. En mi tocador, ese que Rogelio me regaló en nuestro 10º aniversario, había cremas baratas y maquillaje grasoso de Lorena. Respiré hondo y sonreí, porque ahora todo iba a volver a su lugar. Ese es el punto, licenciado. Ese es exactamente el punto. Apenas se fue el abogado, mi teléfono, la tableta nueva y brillante que me habían traído, empezó a sonar. Era una videollamada. En la pantalla apareció el nombre, Roberto. Lo dejé sonar 1 vez, 2, 3. Que sufra un poco, que sienta la incertidumbre. A la 4ª vez contesté, pero solo con audio, sin video. No quería que viera las cortinas de seda ni el servicio a la habitación. Bueno, dije, con la voz ligeramente rasposa, fingiendo debilidad. Mamá, por fin contestas. La voz de Roberto sonaba aguda, casi histérica. Se escuchaba viento y música de playa de fondo. ¿Dónde estás? Te he estado llamando toda la mañana. ¿Estás con doña Berta? Sí, mijo, aquí estoy. Mentí con una naturalidad que hasta a mí me sorprendió. Berta salió al mercado y me dejó aquí sentadita viendo la novela. ¿Qué pasa? ¿No se la están pasando bien? No es eso, mamá. Escucha, tenemos un problema. Hubo una pausa. Escuché a Lorena susurrar algo, venenosa. La tarjeta de la pensión. Intenté sacar dinero del cajero para pagar una excursión a los cenotes y dice fondos insuficientes. ¿Sacaste el dinero antes de que nos fuéramos? Apreté el bastón con fuerza. Ahí estaba. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿comiste bien? Solo el dinero. Mi miserable pensión. Su caja chica. Ay, Roberto, dije con voz de anciana confundida. Yo no saqué nada, pero fíjate que el otro día escuché en las noticias que el banco está bloqueando cuentas de pensionados por seguridad. Dicen que hay que ir a la sucursal a poner la huella digital. ¿Qué? Gritó. Pero si estamos en Cancún, necesito ese dinero, mamá. Lorena quiere nadar con los delfines y ya nos gastamos el efectivo en la cena de ayer. Tienes que ir al banco. Dile a Berta que te lleve ahora mismo. Sonreí. Una sonrisa fría, afilada. Uy, mijo, imposible. Berta se llevó las llaves de su coche y no regresa hasta la noche. Y tú sabes que me duelen las rodillas para caminar hasta el banco. Además, no tengo mi credencial. Hice una pausa. Ah, no, ¿verdad? Esa la tengo aquí. Pero no, mijo, no puedo ir. Van a tener que apretarse el cinturón. Mamá, no me hagas esto, bramó. Lo siento, se corta la señal. Aquí en casa de la vecina es muy mala. Y colgué. Apagué la tableta y me eché a reír. Una risa profunda, liberadora, que salió desde el fondo del alma. Se acabaron los delfines para Lorena. Me vestí con un conjunto de lino color arena, elegante, fresco,
y unos mocasines de piel tan suaves que parecían nubes. Tomé mi bolso, mi bastón de águila. Era hora de volver a mi casa, pero no como sirvienta, como dueña. El chofer del hotel me llevó en un auto negro impecable. Al entrar en mi colonia, todo parecía igual, y sin embargo, ya no lo era. Los baches, los perros callejeros, la tiendita de la esquina, todo seguía igual, pero yo no. Ahora lo veía todo desde el cristal tintado de un coche de lujo. Frente a mi casa, el cerrajero ya esperaba. «Proceda», ordené, «y quiero las cerraduras más seguras que tenga». Mientras trabajaba, el ruido del taladro rompía el silencio del vecindario. Vecinos curiosos asomaban la cabeza. Entonces, un taxi se detuvo. Matilde. Había vuelto antes. Mi corazón dio un vuelco, pero reaccioné rápido. Caminé hacia ella, marcando cada paso con el sonido firme de mi bastón. «Matilde», dijo, dejando caer una bolsa de naranjas. No me agaché, no ayudé. El chofer lo hizo por mí. Berta entendió todo sin entender nada. «Tenemos que hablar», le dije en voz baja, «pero no aquí». Dentro de la casa, el abandono era evidente. Olor a humedad, a descuido, a desprecio. «Roberto mintió, Berta», dije, mirándola directo a los ojos. «Me dejaron en el aeropuerto. Dijeron que tú me esperabas. Cuando te llamé, entendí todo». Tragué saliva. Me abandonaron. Berta se llevó las manos a la boca. «Virgen Santísima». Sin llaves, sin dinero, sin saber a dónde ir. «¿Y qué hiciste? ¿Dónde dormiste?» Aquí venía la jugada maestra. Dios no desampara, Berta. Un antiguo socio de Rogelio me vio, un hombre importante. Me ofreció ayuda. Estoy en un lugar seguro, mientras arreglo mis asuntos legales. ¿Legales? Estoy recuperando mi casa. Me acerqué. Le tomé las manos. «Pero necesito un favor». Sus ojos brillaron. «Nadie debe saber dónde estoy. Si Roberto llama, no sabes nada. Si Lorena pregunta, no me has visto. Pero quiero que piensen que desaparecí». Silencio. Quiero que sientan el frío que yo sentí. Berta sonrió. Esa sonrisa peligrosa de quien ama el chisme, pero odia la injusticia. «Cuenta conmigo, Matilde. Esos malagradecidos van a pagar». Le di una caja de chocolates finos. Un regalito. Se fue feliz, con una misión. En menos de 2 horas, todo el barrio sabría la historia. Mi primer golpe, la condena social. Subí las escaleras. Mis rodillas ya no dolían tanto. Tal vez nunca fue artritis, tal vez era tristeza. Entré a la habitación principal. Mi habitación, la que fue mía y de Rogelio por 30 años. Ahora, hecha un desastre. Ropa tirada, cama deshecha. En mi tocador, ese que Rogelio me regaló en nuestro 10º aniversario, había cremas baratas y maquillaje grasoso de Lorena. Respiré hondo y sonreí, porque ahora todo iba a volver a su lugar. Ese es el punto, licenciado. Ese es exactamente el punto. Apenas se fue el abogado, mi teléfono, la tableta nueva y brillante que me habían traído, empezó a sonar. Era una videollamada. En la pantalla apareció el nombre, Roberto. Lo dejé sonar 1 vez, 2, 3. Que sufra un poco, que sienta la incertidumbre. A la 4ª vez contesté, pero solo con audio, sin video. No quería que viera las cortinas de seda ni el servicio a la habitación. «¿Bueno?», dije, con la voz ligeramente rasposa, fingiendo debilidad. «Mamá, por fin contestas». La voz de Roberto sonaba aguda, casi histérica. Se escuchaba viento y música de playa de fondo. «¿Dónde estás? Te he estado llamando toda la mañana.
¿Estás con doña Berta? Sí, mijo, aquí estoy. Mentí con una naturalidad que hasta a mí me sorprendió. Berta salió al mercado y me dejó. Díganles que cometieron un error muy grave y que ahora están pagando las consecuencias. O mientan, como siempre. No me importa. Vámonos, Roberto, interrumpió Lorena levantándose bruscamente. Su rostro era puro odio. No le ruegues, ya se arrepentirá cuando esté sola, vieja, y nadie le pase ni un vaso de agua. Sonreí, pero no con sarcasmo, con absoluta seguridad. Con el dinero que tengo puedo contratar a la enfermera más guapa y amable de la ciudad para que me sirva agua en copa de cristal. No te preocupes por mi vejez, preocúpate por la tuya. Di un paso hacia ella, porque al paso que vas, te vas a quedar más sola que yo. El licenciado Méndez abrió la puerta. Por favor, retírense. Salieron arrastrando los pies, derrotados, humillados. Antes de irse, Roberto me miró una última vez, y en sus ojos ya no había soberbia. Había miedo y respeto. Por fin me veía. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio victorioso. Bien hecho, doña Matilde, dijo Méndez guardando sus papeles. Muy bien hecho. Me recosté en el sillón. Sentí un cansancio profundo, pero limpio, de esos que llegan después de poner todo en su lugar. Gracias, licenciado. Envíeme la factura y asegúrese de que seguridad no los deje subir otra vez. Asintió y se retiró. Me quedé sola. Caminé hacia el ventanal. La ciudad brillaba abajo, indiferente, pero para mí, cada luz era un aplauso. Había recuperado mi casa, mi dinero, pero sobre todo, mi dignidad. Tomé el teléfono. Buenas noches. Quiero reservar ese viaje a los viñedos del norte. Sí, para mañana, en primera clase y con chofer esperándome al llegar. Colgué. Roberto y Lorena pasarían la noche en algún motel barato, o apretados en casa ajena. Tendrían que trabajar, ahorrar, madurar. Quizás eso era el mayor favor de sus vidas, pero eso ya no era mi problema. Mi único problema era elegir qué vestido usar para mi cata de vinos. La venganza, descubrí, no es amarga, es dulce, elegante, y se sirve fría. Y yo apenas estaba empezando a disfrutar el banquete. 3 meses después. La casa ya no era la misma. La fachada ahora lucía un terracota vibrante, el jardín un pequeño paraíso, rosales podados, camino de piedra blanca, vida. Volver de los viñedos fue maravilloso, pero regresar a casa fue la verdadera victoria. Silencio, orden, paz. Mi hogar. Ya no era la abuela del rincón. Ahora en el barrio me decían, «Buenos días, doña Matilde». Y yo respondía como quien sabe exactamente quién es. El bastón ya no era apoyo, era símbolo, un cetro. La reina había vuelto. Esa mañana tocaron la puerta. Suave, casi tímido. Era Roberto, más delgado, más cansado, más humano. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar, sin ceremonias, sin privilegios. Sírvete café si quieres. Me entregó las facturas. Habían pagado sus deudas. Estaban trabajando. Ha sido duro, dijo, pero creo que nos está haciendo bien. Asentí. La pobreza de bolsillo se arregla trabajando, hijo. La de espíritu, esa era la peligrosa. Bajó la mirada. Perdón, mamá. Fuiste un tonto, corregí, pero los tontos pueden aprender. No le di dinero, no le di comida, le di algo mejor, responsabilidad. Cuando salió, supe que esta vez sí estaba siendo madre de verdad. Soltando. El centro comunitario ya estaba listo. El pistón de oro. No era caridad, era poder. Enseñar a mujeres a manejar su dinero, a leer contratos, a no depender, a no ser nunca más invisibles. Esa tarde, mirando el atardecer, pensé en la mujer que fui, la de la banqueta, la del abrigo gris,
la que lloraba. Quise abrazarla y decirle, no llores, esto es tu renacimiento, porque a veces lo que parece abandono es libertad disfrazada. Ahora soy Matilde, 72 años, una tarjeta negra, un bastón con cabeza de águila y un barrio entero que me llama la patrona. La vida no termina cuando te fallan, empieza cuando decides no volver a permitirlo. Salud por eso, vieja, susurré al viento, por todas nosotras, las que se quedaron en el aeropuerto y aprendieron a volar sin avión.